Bueno, vamos a seguir. Em, a ver, Enrique, ¿tenías una pregunta? Sí, era justamente en este asunto de sobre lo que busca, ¿no? El que contar el acto neurótico. En este caso es una experiencia con otro compañero que, bueno, también es obsesionado con una mujer, le pide dinero para dárselo a esta mujer, le paga la despensa, le paga los cumpleaños de la hija, le paga cursos, se queda sin desayunarse por darle dinero a ella o darle cosas, ¿no? Incluso iba y se comía todas las galletas de mi oficina y se tomaba el café Mm, porque no comía, tenía que comer algo, ¿no? Y resulta ser que empieza con amigos en común, conocidos en común, cada uno de ellos me empieza a platicar algo de él y el hombre era como un mapa, contaba un fragmento aquí y otro fragmento allá y allá, pero a todo mundo, incluso a las personas más serias, así que podrían tener reticencias a saber la vida personal de cualquier otra, incluso con esas personas se atrevía. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué buscaba al fragmentar la historia? ¿Por qué contar un pedacito a cada uno de nosotros? O sea, ¿cuál es la característica neurótica en este caso? Esa es la pregunta. Muchas gracias. bueno, habrá que ver caso por caso, ¿no? Pero, a ver, en realidad hay que ver qué hay detrás del contar en en esta persona y qué busca en el otro, ¿no? ¿Qué está esperando del otro? Eh, no te puedo decir así porque no lo conozco, es como algo muy cortito, pero yo te diría como eso, habrá que ver qué le pasa a esta persona, qué lo lleva a contar la historia fragmentada a tantas personas y qué espera del otro, qué expectativas tiene ahí puestas, eh, qué es lo que quiere mostrar, ¿sí? No te puedo decir exacto por qué lo hace porque no lo conozco, ¿sí? Pero puedes pensarlo quizás así, eh, que hay algo también que se está mostrando ahí, porque todos están atentos a lo que le está pasando, todos lo ven. ¿Mm? Bueno, bueno, entonces, a ver, la idea para terminar esto de secretos familiares, también anudado a la clínica de la neurosis cuando no hay secretos familiares, es trabajar un poco los discursos, que está el discurso del amo, básicamente que es cómo llega el paciente, o sea, pensar los discursos lacanianos que lo pueden encontrar en el seminario 17 de Lacan. Eh, Dejo los textos en los que me voy a basar. Seminario 17 de Lacan o del síntoma al fantasma y retorno, del síntoma al fantasma y retorno de Miller, familiar de Lacan. En estos textos están explicados los 4 discursos y la idea es pensar los 4 discursos para la neurosis y cómo se da en el tratamiento psicoanalítico con los neuróticos. El primer discurso es el discurso del amo, que es cómo llega el paciente. El paciente llega eh, con una queja, con un síntoma, con un padecimiento, y está en esa posición de objeto del deseo del otro. Acá anudo con alienación-separación, que lo vimos el módulo anterior. Entonces, llega a la primera entrevista psicológica en posición de objeto del deseo del otro, o sea, es objeto de las expectativas y frustraciones de los padres, porque es hablado por el otro. Está más en posición de lo que tiene que ser para tener el amor y el reconocimiento del otro, el tener que ser, y esto le trae malestar, le trae repetición, compulsión de repetición, y se encuentra en escenas donde no está saliendo bien parado, sino que
llega quejándose de siempre me pasa lo mismo, no sé por qué. Bueno, dígame usted, se relaciona con el psicólogo, dígame usted qué me pasa, qué tengo que hacer para dejar de sufrir, como si fuéramos médicos que le damos la pastillita para el dolor de cabeza. ¿Qué pasa? El psicoanalista nunca se posiciona desde la posición de saber, porque piensa que el saber está en el inconsciente de cada persona. Entonces, voy a ir dejando algunas anotaciones en el chat. El primer discurso es en las primeras entrevistas, que se llama entrevistas preliminares. Está el discurso del amo, donde hay una persona sufriendo con un padecimiento, con un síntoma, que se lo dirige a un otro, que en este caso es el psicólogo, psicóloga, y se dirige al otro porque piensa que tiene un saber hacer. Entonces, nos ubica como quienes tenemos el saber. Y la idea es que, ¿qué tengo que hacer? Le dice el paciente al médico o al psicólogo, y para que el psicólogo produzca cierta información y el paciente conozca, gracias a la producción del psicólogo, que conozca su verdad. O sea, lo que le falta conocer al paciente es su verdad. Entonces, ¿qué es lo que hace el psicólogo, psicoanalista? El psicoanalista va a intentar problematizar un poco este síntoma. Va a intentar, por ejemplo, tengo ataques de pánico hace 3 meses. Bueno, ¿qué pasó hace 3 meses? Hay que hacerlo hablar, ¿sí? A ese paciente. No es que nos vamos a quedar con la clasificación ataques de pánico y ya está. Es un caso por caso el psicoanálisis. Entonces, la idea es armar un enigma del síntoma. O sea, que el paciente pase de la queja a preguntarse por qué me pasa lo que me pasa. En vez de venir a quejarse, que venga a ver de cuál es su parte en ese padecimiento, cuál es su parte en esa queja. Entonces, lo que va a hacer el psicoanalista es histerizar. Histerizar, viene de histérico, histerizar, lo dejé ahí en el chat, histerizar, que no es que solo es con pacientes histéricos, es que es llevar al paciente de una posición de objeto a una posición de sujeto. Es intentar llevar al paciente de una posición de objeto a una posición de sujeto. Llevar al paciente de una posición de queja a la de preguntarse por qué le pasa lo que le pasa. Mover algo ahí. Armar un enigma. Y entonces pasaría del discurso del amo, que es el primer discurso, al discurso del paciente. Se llama discurso histérico, pero discurso del paciente, en donde acá la nueva posición, Odette, ya sé que tenés pregunta, avanza un poquitito y en un ratito te escucho. Avanza el paciente del discurso del amo al discurso del paciente, que quiere decir que una vez histerizado va a empezar, todavía no, sí, Odette, atravesar el fantasma todavía no, es más adelante. Por ahora ni puso en juego su fantasma. Por ahora mostró la queja y el síntoma. En un ratito, vas bien, va por ahí, pero en un ratito. Ahora estamos como en la fase 2. En la fase 2 viene la posición del paciente, que se muestra como un sujeto dividido, un sujeto que no puede todo, un sujeto que se muestra castrado, que no puede saber todo, que no puede tener todo, que no puede hacer todo.
Y entonces se dirige al analista, al psicólogo, suponiéndole un saber, pero el cambio está en que empieza a asociar, empieza a hablar, ¿sí? Al principio no viene a hablar, al principio viene a quejarse, viene a decir, estoy angustiado, me mandó el médico porque tengo síntomas en el cuerpo que no son causa orgánica, ¿sí? Entonces, la idea del discurso del paciente es que se relaciona con el analista buscando el saber, se dirige al sujeto supuesto saber, que es la posición del analista en donde nos ponen. O sea, nos suponen un saber. Los pacientes nos suponen un saber. Entonces, ahí es donde empiezan a contarnos cosas. Es necesario que nos ubiquen en el lugar de saber para que se arme la transferencia, la confianza, que vengan todas las sesiones y que nos cuenten lo que les pasa. Que crean en esto, ¿sí? Muchos no creen y vienen porque los mandaron, los mandó el médico, los mandó el colegio, los mandó el juez. La idea es que tienen que descubrir los pacientes la verdad. ¿Cuál es la verdad? La castración, que todo no se puede. No se puede tener todo, no se puede querer todo, no se puede hacer todo. Pero esto es algo reprimido. El complejo de Edipo, complejo de castración, es algo reprimido. Entonces nos dirige su síntoma y su padecimiento, y el analista le pregunta, ¿cuál es tu parte en el desorden del que te quejas? Es una frase de Freud. ¿Cuál es tu parte en el desorden del que te quejas? ¿Qué tenés que ver con esto? ¿Sí? Digo, ¿por qué te pasa a vos? ¿Por qué pensás que esto te pasa a vos? Bueno, y ahí se empieza a hablar sobre la alienación al otro, de que en realidad termina en situaciones haciendo lo que esperan de él, termina en situaciones en las que no hace lo que quiere, sino lo que esperan de él. Bueno, ¿y qué hace el analista? Se corre de la posición de saber y se ubica desde, o sea, el discurso del paciente es la posición subjetiva frente al analista. Y el discurso del analista es la fase 3. O sea, va avanzando en fases. Entrevistas preliminares, iniciación al tratamiento. Discurso del analista es la parte de que el analista, el psicólogo, psicoanalista, se corre de la posición de saber y en el lazo social, recuerden que siempre falta algo. Hago lazo social con el otro porque me falta algo. ¿Qué le falta al psicólogo? Conocer el saber de ese paciente particular, ¿sí? Porque no, para los psicoanalistas no, es más allá del síntoma, es escuchar la historia de cada persona. Entonces, la idea es que el analista se ubica como objeto causa de deseo. Objeto causa de deseo quiere decir, se ubica en falta y que cuando viene la pregunta, doctor, ¿qué tengo que hacer? Dígame qué me pasa. El analista le devuelve la pregunta. El analista le devuelve la pregunta y le dice, a ver, contame, ¿desde cuándo te pasa? ¿Cuándo te angustias? ¿Cuándo es que te pasa esto? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué pensás? ¿Qué sentís? ¿Qué querés hacer? ¿Sí? Como que ahí ya estamos dirigiéndonos al sujeto del inconsciente. Sujeto del inconsciente al que le pedimos que nos diga qué piensa, qué siente, qué quiere hacer, que nos cuente, que haga asociaciones, asociación libre, ¿sí? Del psicoanálisis, que empiece a asociar qué se le ocurre con esto y qué se le ocurre con lo otro, a qué le hace acordar. ¿Es la primera vez que le pasa o ya le pasó? Seguramente ya le pasó.
Bueno, entonces, en un ratito escucho preguntas, ¿sí? Y repito todo lo que necesiten. Entonces, el paciente llega en la posición de queja con el síntoma. El analista arma un enigma del síntoma, lo acompaña al paciente a que se pregunte cuál es su parte en la queja. ¿Qué tiene que ver él con ella, ¿sí? Con su padecimiento? Entonces, ahí se histeriza al paciente, se le pide que se arme una pregunta subjetiva. Histerizar es armarse una pregunta subjetiva, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Que se arme lo que quiere trabajar en el análisis, ¿no? Por ejemplo, siempre estoy disponible, nunca digo que no, siempre elijo parejas que no se comprometen. Bueno, entonces, ahí está la pregunta subjetiva, se histerizó el paciente, pasó a la fase 2, que es el discurso del paciente, donde el paciente está en posición de sujeto, hablando de lo que le pasa, dirigiéndose al analista como sujeto supuesto saber, ese que produciría la solución de mi síntoma y me diría mi verdad. Bueno, ahí el paciente que nos ubica en posición de sujeto supuesto saber, el analista que hace se corre del lugar de saber, se ubica como objeto a causa de deseo, o sea, se ubica intentando causar que emerja el propio deseo de ese paciente, que deje de estar cumpliendo las expectativas de los otros y que empiece a hablar de lo que realmente le pasa, de lo que realmente quiere, intentar ahí rescatar un sujeto, alguien que pueda tomar decisiones a su favor. Y entonces le pide que asocie libremente, que produzca asociaciones, y a partir de ahí, las asociaciones son la producción del paciente y se las queda el analista, el psicoanalista, y de esa manera viene la interpretación. ¿Cuándo viene la interpretación? Si se pierden, estoy dejando todo en el chat, ¿sí? Para que me sigan. ¿Cuándo viene la interpretación? Cuando el analista escucha una palabra que tiene un sentido coagulado, un sentido cerrado para ese paciente. ¿Sí? Soy un inútil. ¿Qué es ser inútil? ¿Eso lo pensás vos o te lo dijeron? ¿Sí? ¿En qué momento te sentís inútil? ¿No? Como empezar a interrogar ahí esas palabras que tienen un sentido para ese paciente. A partir de la interpretación, ¿qué hace la interpretación? Nunca el psicoanalista usa palabras propias, siempre le devuelve la palabra al paciente, rescata una de esas palabras que dijo el paciente y se la devuelve para que tenga efecto. O sea, nunca el psicoanalista dice lo que piensa como persona. Es como una oreja, no está ahí como persona, es una oreja. Y le devuelve la palabra que escuchó que tiene un sentido coagulado, con un sentido cerrado, se la devuelve y eso es una interpretación, porque a partir de devolverle la palabra al paciente, inútil. Entonces ahí el paciente puede llegar a tener lo que se llaman formaciones del inconsciente. ¿Conocen esto? Formaciones del inconsciente, chistes, lapsus, fallidos, lagunas, síntomas, sueños. ¿Sí? ¿Conocen esto? Bueno, formaciones del inconsciente, por ejemplo, el fallido. Dijo el paciente algo que no quería decir. Dijo una palabra en lugar de otra. Chiste, dijo lo que no podía decir de otra manera, lo dijo a través del humor. Laguna, se olvidó de lo que estaba hablando. Freud dice, los olvidos no son casuales, te olvidaste justamente de eso importante. Sueños, en los sueños está el inconsciente desfigurado, disfrazado, ¿sí? Podemos intentar
desarmar el sueño en elementos y podemos llegar a descubrir el inconsciente, el sentido. Síntoma, lo mismo. Hay un síntoma en el lugar de otra cosa. Sí, Odette, el proceso primario. Bueno, entonces, a partir de las formaciones del inconsciente, se filtró el inconsciente en el discurso. El paciente venía hablando desde su yo, venía hablando desde su conciencia, venía controlando todo lo que quería decir. Y de golpe se le escapó algo que tuvo efecto sorpresa. Eso es la clínica de la neurosis. Se le escapó un fallido, se le escapó en el sueño algo que está fuera de su control, pero es su verdad. O el acting out, ¿sí? Hay algo que está ahí, que es su inconsciente, y que no lo está pudiendo controlar, pero apareció y es la verdad del paciente. Entonces, cuando a partir de las formaciones del inconsciente queda expuesto el paciente, como que básicamente viene sosteniendo algo que realmente no quería, que tiene que ver más con el otro y las expectativas del otro y el deseo del otro, no con lo que realmente quería, viene la angustia. Y cuando viene la angustia, o sea, viene la interpretación, viene el fallido o el síntoma, sueño, chiste. Se escapó de ahí algo inconsciente, lo rescata el psicoanalista, se lo devuelve. Y viene la angustia. O sea que para nosotros la angustia es la guía, la brújula de la dirección de la cura, porque no le dio lo mismo al paciente lo que está hablando. Y a partir de ahí puede tomar posición, porque quedó expuesto. ¿Qué te angustia? Se le pregunta. ¿Qué te angustió? Y a partir de ahí, lo siguiente posible es, o sea, ya se sabe lo reprimido, ya se sabe el malestar, la razón, la raíz del síntoma. Se sabe eso inconsciente a partir de las asociaciones del paciente, ¿sí? ¿Qué se te ocurre con el fallido? ¿Qué se te ocurre con el síntoma? ¿Qué se te ocurre con el sueño? Se devela el inconsciente, entonces la verdad que encuentra el analista, que no sabía, es que en este paciente apareció su inconsciente y esa es su verdad. O sea, lo que le falta al analista es la verdad del inconsciente y a partir de las asociaciones, el que produce es el paciente, el que produce saber es el paciente, y de esa manera se puede expresar la verdad. Y recién ahí lo que sigue es una posibilidad de cambio de posición subjetiva, que haga algo distinto, ¿no? Cuando el analista le dice, bueno, eso que te angustia, ¿qué querés hacer con eso? ¿Qué sentís? ¿Qué pensás? Se dirige al sujeto del inconsciente, al deseo propio. ¿Qué tenés ganas de hacer? Y a partir de ahí, se puede intentar hacer otra cosa distinta, reaccionar de otra manera y tener un saber hacer con el síntoma. De esa manera se pasó del discurso del analista, que es la fase 3, podemos decir, o sea, del psicoanálisis, del tratamiento, al fin de análisis. Después de mucho tiempo. Bueno, y en el fin de análisis se tiene un saber hacer. Saber hacer con lo imposible, con la castración, con que no se puede tener todo, con que algo hay que poder perder, con que el paciente va a elegir perder algo, la posición que tiene frente al otro. Lo de los discursos es más que nada para mostrarles que el que tiene el saber es el paciente. O sea, nosotros tenemos el saber sobre la dirección de la cura. Cómo llevarlo a que aparezca el inconsciente. Cómo hacer que asocie. Y cómo interpretar desde la escucha de esos significantes, de esas palabras que tienen sentido. Cómo intentar rescatar la posición subjetiva de ese paciente, su deseo, lo propio. Pero el que tiene el saber
en su inconsciente es el paciente, pero es un saber no sabido. O sea, lo que quiero explicar con los discursos es que la verdad es el inconsciente, pero es una verdad desconocida y que a partir del análisis el paciente la puede encontrar. Pero es una verdad que angustia. Bueno, vamos a hacer así. Escucha preguntas sobre los discursos y las etapas del tratamiento y después sigo. Odette, atravesar el fantasma sería entre la parte 3 y la parte 4. Atravesar el fantasma sería llegando al fin de análisis, cuando se tiene un saber hacer de poder reaccionar de forma distinta frente al otro. ¿Sí? Pero pues en este caso generaría de más angustia el proceso. Sí, sí demandaría angustia. Totalmente su conducta. Ay, se te entrecorta. ¿Querés escribirlo así te entendemos mejor? Algo de la angustia dijiste, pero no te llegué a entender. Bueno, ahí leo lo que escribís. ¿Hay otras dudas? ¿Algo que quieran que repita? Aclaro que los discursos solamente se piensan en la neurosis, porque es el lazo social con el otro. Los discursos son formas del lazo social con el otro. ¿En dónde estoy parada? ¿Desde la queja o desde la responsabilidad? Desde la implicación. O sea, la parte 3 apunta a responsabilizar, a implicar al paciente en lo que le pasa, a que se pueda hacer cargo. Porque el cambio está en uno, digamos, uno se puede quejar del otro, pero no va a poder cambiar al otro. Bueno, Odette, te leo. La angustia será la señal de que se está llevando el proceso por la vía adecuada. Si no la hay, seguimos estando en lo superficial. La angustia es como que el paciente quedó expuesto en una situación. Entonces, lo próximo a eso es intentar hacer algo distinto, intentar que lo que le está pasando le deje de afectar cada vez un poquito menos. Porque cuando uno se angustia es porque no le da lo mismo. Lo que está pasando le genera emociones, entonces no le da lo mismo. A partir de ahí es cuando uno puede empezar a hacer más lo que uno quiere que lo que tiene que hacer por el otro. Como pasar del tener que ser para que el otro me ame, me reconozca y se quede conmigo, a poder hacer lo que uno desea, quiere, siente, piensa, sin necesidad de sentir que va a perder al otro. ¿Me entendés, Odette? Sí, pasar de objeto de deseo a ser el sujeto deseante. O sea, lo que sigue, la angustia causa el deseo. Puede que el paciente se angustie, se angustie, se angustie y se quede ahí y nunca pueda crear algo propio, nunca pueda tomar decisiones, que nunca pueda hacer algo por él mismo. Puede eso, pero la angustia es lo que permite que nosotros le digamos, bueno, ya sabes que esto te hace mal. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué tenés ganas de hacer? ¿Qué sentís? ¿Qué pensás? Y ahí viene la compulsión de repetición, o sea, una y otra vez va a angustiarse por lo mismo, hasta que un día intenta hacer algo distinto. ¿Sí? Bueno, ¿más preguntas? ¿Se entendió lo de los discursos? ¿Y lo de secretos familiares? Bueno, tengo poquitas cámaras, pero por lo que veo
Ok. Bueno, si quieren pueden hacer preguntas, pero vamos a hacer una idea general de lo que venimos trabajando en los 4 módulos, ¿sí? Yo les envié un cuadro por WhatsApp, lo voy a compartir en pantalla, si les parece. Bueno. ¿Se ve, no? Bien. Entonces, en pantalla tenemos sujeto del inconsciente. El neurótico es considerado por los psicoanalistas, desde los aportes de Freud, desde los aportes de Lacan, como un sujeto del inconsciente, que se encuentra atrapado entre dos posiciones subjetivas. Posición subjetiva es como el rol que ocupo frente al otro del lazo social, siempre en relación al lazo social. Entonces, dos posiciones subjetivas. Tengo alienación al otro y separación del otro. Esto un poco ya lo venimos trabajando. Alienación al otro es la primera posición subjetiva necesaria y constitutiva que inaugura nuestro inconsciente. Antes de nacer, somos hablados por el otro. Ya hay expectativas, frustraciones puestas en nosotros. Antes de nacer dijeron nuestros padres algo sobre nosotros, ¿sí? Entonces, la idea es que quedamos como objeto del deseo del otro. Pero esto es necesario, quedar como objeto del deseo del otro, que sería ser deseados por el otro. Nos identificamos a las expectativas y frustraciones del otro, lo que el otro espera de nosotros, y se repite esta posición frente a todos los vínculos, con los padres, con los hermanos, con los maestros, con los compañeros, con los amigos, con las parejas, con el psicólogo. Entonces, la posición conocida es que el paciente cuenta y relata los hechos sin tomar posición, sin decir qué piensa, qué siente, qué quiere hacer, sino que se encuentra reproduciendo el discurso del otro. Por ejemplo, tengo que tener una carrera profesional. ¿Por qué? Por ejemplo, yo quiero ser cantante, pero no puedo ser cantante porque mis padres piensan que tengo que tener una carrera profesional, como si ser cantante no fuera importante para ese sujeto, ¿no? Entonces, cuenta los hechos quejándose sin decir qué piensa, qué siente, qué quiere hacer. Los demás me usan, los demás me piden favores. Los demás me mienten. Los demás no me toman en serio. ¿Sí? Entonces, es como que no hay ideas propias, que hay una desvitalización del pensamiento propio. Y el sentido de las palabras y de las emociones y de lo que hay que hacer, lo pone el otro. Yo solo lo reproduzco. Como que los otros de la sociedad y de los padres. ¿Sí? Entonces, nos identificamos a los sentidos del otro, esto es una adaptación a lo que el otro desea de mí. Se arma el síntoma neurótico y el fantasma. ¿Qué tengo que ser yo para que el otro me ame, me reconozca, esté orgulloso de mí, tenga su aprobación y sostenga el vínculo? Es como el tener que ser, deber ser, y es una posición que da padecimiento, porque nos vamos a encontrar muchas veces en la vida con situaciones en las que estamos haciendo algo que no tenemos ganas, que es más para cumplir con el otro, ¿no? Por ejemplo, pacientes que no pueden decir que no. Entonces, es una posición de queja, los otros me hacen, me dicen, como una posición pasiva. ¿Qué es lo que hace el analista? Histeriza al paciente. Lleva a que hable, estoy acá en la segunda columna, lleva a que hable de su padecimiento, que se arme una pregunta ahí de ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué siempre repito lo mismo?
Y a partir de la asociación libre, que son reproducciones forzadas, o sea, yo le pido al paciente, a ver, ¿a qué te hace acordar esto? ¿Qué pensás de esto? ¿Te trae algún recuerdo esto? Se arman manifestaciones del inconsciente, en donde de golpe dejó de controlar su discurso, que estaba todo armadito, la queja, ya sabía lo que iba a hablar en la sesión, de golpe le hice una pregunta que lo descolocó y lo hago pensar. Lo implico. ¿Por qué te pasa lo que te pasa? ¿Qué sentís con esto? ¿Qué pensás? ¿Qué querés hacer? Y ahí tiene, en algún momento va a aparecer el inconsciente, se escapa. Aparece la angustia que causa el deseo, interviene el analista y le dice, ¿qué te angustió? ¿Qué sentís con eso? Estoy enojado. ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Sí? Capaz, como vimos las primeras clases, quizás el enojo con la amiga, con el jefe, tiene que ver con un enojo infantil, con reacciones edípicas, reprimidas. Entonces el sujeto va pudiendo implicarse, responsabilizarse, hacerse cargo de lo que le pasa, se escucha, se cansa de la repetición, pero dice, sé que me hace mal y no puedo parar. Otra vez hice lo mismo, otra vez dije que sí, no le pude decir que no. Otra vez cumpliendo con el otro. ¿Sí? Bueno, entonces, esto es lo que vimos como goce, la tercer clase, la segunda y tercer clase, ¿sí? La pulsión de muerte, la cuestión de todo el tiempo la necesidad de castigarse, la satisfacción en el propio sufrimiento. ¿Por qué? Porque mientras sostenga esa primer posición subjetiva, voy a tener el amor y el reconocimiento del otro. Voy a cumplir con el otro, pero no cumplo conmigo. Entonces lo siguiente es un cambio de posición subjetiva frente al otro, se pasa de objeto a sujeto deseante y vamos hacia una separación del otro. Acuérdense que estoy hablando de un sujeto que está todo el tiempo en la vida atrapado entre las dos posiciones. O sea, no es que cuando se separa del otro ya está, nunca más sufre. Todo el tiempo el neurótico vuelve a ser síntoma, porque intenta sostener el lugar de objeto del deseo del otro, intenta ser deseado por el otro. Ahí voy a la separación, quiero ver cómo vienen. ¿Cómo vienen? ¿Sigo? Bien. Sí. Ok, ya casi termino. Bien, vamos bien. Bueno. Yo les digo porque hablo un montón y quizá están ahí procesando la información. Yo sé que es mucho. Bueno, separación del otro, hacia donde tendemos con el tratamiento de la neurosis. A partir de hacer pensar al paciente, ir a buscarlo ahí donde no controla tanto lo que dice, ir a escuchar ahí que se le escapa, se da la separación del otro, esto se da solo en la neurosis, no se da en la psicosis ni en la perversión, y se piensa por la terceridad, o sea, que la madre, recuerden la primera clase, complejo de Edipo, que la madre se puede ausentar y dar lugar al otro, que la función paterna dice, podés perder a la madre como objeto de amor porque es incestuosa, entonces podés desear otro objeto de amor en la exogamia, fuera de la familia. Entonces hay algo que hay que perder, porque no se puede gozar de todo, no se puede tener todo. Sabemos que desde la primera sociedad de Tótem y Tabú, que está en el texto de Freud, la primera sociedad ya hay un conflicto psíquico entre deseos y prohibiciones. Ley del incesto, ley del parricidio. Hay que reprimirse la sexualidad endogámica dentro de la familia y la agresión. Entonces, se trata de amigarse con la castración, de decirle, bueno, no siempre vas a poder cumplir con el otro y no pasa nada.
no siempre vas a poder ser el hijo perfecto, la hija perfecta, la madre perfecta, la estudiante perfecta, la paciente perfecta, la novia perfecta. Permitite fallar, porque parte de eso va a ser lo que... permitite fallarle al otro, porque parte de eso va a ser cuidarte, hacer más lo que querés, lo que sentís. Y eso se vive como libertad. Es sostener el lazo social con el otro sin que me afecte que el otro se enoje, que el otro pueda reclamarme algo. Tenerlo en cuenta, sí, pero no que me determine que me condicione mi comportamiento. Entonces, apunta a que emerja algo extraño, algo propio, o sea, pasar de lo familiar conocido a lo propio, a lo extraño, a la subjetividad. Una nueva forma de reaccionar frente al otro, desde lo que realmente me hace más feliz, me deja más tranquila. Tolerar que el otro se pueda enojar, que el otro pueda no estar de acuerdo con eso, ¿sí? Bueno, entonces acá el sujeto es responsable de sus actos, puede tomar decisiones, se hace cargo, no se adapta más a lo que quiere el otro y empieza a hacer lo que realmente quiere hacer y empieza a vivir la vida como quiere. Tiene un saber hacer con su síntoma. Bueno, ¿qué piensan de la clínica de la neurosis? Tenemos muchísima información. Si quieren contarme. Sí, Ángel. Gracias. Me gustaría preguntar, tal vez como de manera profesional, cuando ya estás en la práctica, en el diálogo con el paciente y entra esta situación del feedback en donde ya reconocemos que probablemente el inconsciente está emergiendo. Entonces, agarramos, lo pescamos. En ese momento, tú de manera personal detienes al paciente y haces el cuestionamiento o dejas que avance la información y al final haces los cuestionamientos propios. Sería más bien que tú me pudieras como platicar o instruirme cómo tú lo haces. Es decir, en ese momento tú dices, esta idea es importante, está el inconsciente emergiendo, lo tomo y lo freno aquí o dejo que siga. ¿Tú qué haces en esa situación? Bien, Ángel. Sí, o sea, no lo dejamos pasar. Estamos ahí, vuelvo a decir, no como persona, o sea, yo no estoy ahí escuchando con mis ideales, con mis principios, no estoy ahí escuchando desde si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, si yo practico lo que la otra persona, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, no estoy ahí como persona, estoy ahí como una oreja, escuchando, y de golpe, esto escucho algo de su propio deseo, hay algo ahí de la propia posición, de lo que quiere hacer, de lo que realmente siente, de lo que realmente piensa. Y entonces, obviamente lo digo, pero no le develo la verdad. Le digo, ¿cómo es esto? Y lo hago repetir. ¿Cómo es esto? A ver, no entendí. ¿A qué te referís con tal palabra? Por ejemplo, sobre todo los pacientes cuando dicen, estoy cansado de tal cosa, estoy cansada. ¿No? Tengo una paciente que desde que empezó tratamiento que se queja de su trabajo, cuando realmente puede renunciar porque ella dice, no sostengo el trabajo por lo económico. ¿Y qué está sosteniendo? ¿No? Entonces aparece algo en relación a que no se quiere frustrar, que no se quiere sentir como que ella no pudo estar a la altura del trabajo. Pero a ella le gusta el diseño y trabaja de encargada. Fíjense, encargada, ¿no? Y cuando está de encargada, escucha los problemas de los empleados, o sea, que son los problemas del otro.
A esta paciente hace 2 años falleció su padre por la pandemia de un día para el otro, de COVID. Y nunca frenó a hacer el duelo, a intentar entender esa nueva realidad. Y tapó con el trabajo. Entonces, lo que ella sostiene, en realidad, aparece algo de, ella dice, de no sé lo que es tener tiempo libre, nunca paré de trabajar. Claro, porque le asusta ese tiempo libre, porque cuando ella tenga tiempo libre se va a encontrar con las emociones, con qué le pasa con esa realidad. Claro. Entonces, algo de esto se le dice, pero no se le dice a vos lo que te pasa tal cosa. O sea, yo no le develo la verdad. La llevo, la acompaño, le pregunto, ¿cómo es esto? ¿Y qué sostenés? ¿Y por qué seguís en ese trabajo que te hace mal? Entonces, a partir de rescatar algo, alguna palabrita que tenga que ver más con la separación, o sea, más con su propio deseo, se le devuelve esa frase, esa palabra, como que se la repitiera, y que el efecto quede en ella, hasta que ella le pueda dar lugar. O sea, muchas veces para nosotros va a ser bien claro, y para el paciente no. Claro. Porque el paciente va a intentar negar y negar y negar, y sostener esa posición de síntoma. Entonces la idea es no develarle lo que a vos te pasa es tal cosa, haces esto porque tal otra. Y esa develación desde tu perspectiva profesional vendría hasta el momento en el que se dé el cierre. Claro, o sea, todo el tiempo le estás devolviendo las palabritas que te hacen pensar. Vos dijiste que siempre te pasa esto cuando el otro te grita. ¿Sí? Claro. Entonces, vos lo llevas a que el paciente se quede pensando, como que ¿sí? De por qué está en esa posición. Pero en ningún momento le decís, lo que vos estás haciendo es intentar cumplir con tu mamá. No, imagínate que si le digo eso, deja el tratamiento. Entonces, se le acompaña a que el paciente descubra su inconsciente, descubra su verdad, en los tiempos que quiera, a sus tiempos. Ok. Y una cosita más. Cuando llega a ocurrir en la práctica que empieza esta situación del tedio del paciente por dime qué hacer porque sí, efectivamente ya le dimos 3 vueltas al por qué tengo que abandonar a mi esposa, o el por qué tengo que separarme de esa relación, o el por qué tengo que decirle a mi esposo que soy infiel. Y ya le dimos vueltas, ya llevamos un rato trabajando, pero sentimos su tedio. Ahí, ¿qué hacer en esa situación? Es decir, encontramos al paciente ya realmente en una situación de tedio, de darle vueltas a su pensamiento y no encontrar. Tú de manera profesional, ¿qué aconsejarías en esa situación? Bueno, en principio devolver siempre la pelota para el lado del paciente, ¿no? Como si se queja, bueno, decime vos, ¿hasta cuándo vas a aguantar esto? Decime vos, ¿qué pensás? ¿Qué querés hacer? Si todavía no sabes qué querés hacer, bueno, capaz no sea cuestión de tomar una decisión ahora, pero sí de que no te dé lo mismo seguir sufriendo. Como algo de remarcarle que notás su sufrimiento, que se está quejando de algo, que no le da igual. Bueno, decime vos, entonces, y otra vez, y o sea, de eso se trata un poco esto de secretos familiares, ¿no? De la verdad la descubre el paciente cuando tiene ganas, cuando está disponible para eso. Ok. No sé si te contesté, Ángel. Claro. Sí, y es que bueno, es una situación de repente de manera profesional. Y ahí entra otra de mis preguntas, porque de repente en la situación de la práctica, pues en la intención de hacer o convertirte en el profesional que mejor puedes hacer las cosas, de repente utilizas, a veces yo utilizo el interactuar entre una técnica y otra, queriendo salir de ciertas situaciones a lo mejor de la práctica.
de manera personal, ¿tú crees que sea algo positivo para la terapia el combinar de repente ciertas situaciones, ir entre el psicoanálisis y a lo mejor una situación más humanista o crees que a lo mejor sería un asunto como que más purista y no hacerlo? Bueno, depende que tengamos enfrente, ¿no? Si yo tengo una vulneración de derechos adelante, Freud dice que el psicoanálisis tiene la neutralidad y la abstinencia. O sea, me abstengo de quedar en el lugar en el que el otro espera que yo reaccione. Pero no me da lo mismo lo que escucho. Entonces, la neutralidad tiene que ver, o sea, de alguna manera que no tomar partido, no decirles nosotros, esto está bien, esto está mal, eso lo tiene que decidir el paciente, pero si tengo enfrente una vulneración de derechos humanos, si es menor, están las leyes, no sé cómo es en México, pero en Argentina, por ejemplo, si yo escucho una vulneración de derechos de un menor, tengo que actuar. Sí, sí, En claro. relación a otras disciplinas o a otras orientaciones dentro de la psicología, eso queda desde la posición del psicólogo, creo que cada uno escucha desde una posición, ¿no? Ujú. Eh, a veces sí, se complementa se hacen interconsultas, por ejemplo, con psiquiatría, con nutrición, con ginecólogos, bueno, demás, neurólogos. Y en relación a combinar terapias, creo que eso queda en el criterio de cada psicólogo, Claro, ¿sí? ok, bueno, Bien, muchas gracias. no hay por qué. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo, contarme cómo se sintieron en el curso? En principio, sé que estamos 8 y 10, bueno, 8 y 10 en Argentina, creo en México son las 6 y 10. En principio, agradecerles, que para mí fue un placer compartir estos 4 sábados con ustedes. Agradezco el respeto y la participación. O sea, que ustedes fueron comentando y me hicieron pensar un montón y eso siempre, el diálogo eh, entre personas, entre colegas, me parece que siempre es productivo. Eh, Como soy psicoanalista, a mí no me gusta cerrar el sentido, así que los invito a que sigan pensando qué es lo que opinan ustedes sobre cada tema, ¿sí? que vimos. Y obviamente gracias a Rocío, Ingrid, por tenerme en cuenta para su curso. Bueno, así que un placer. Les voy a dejar mi mail por si alguien quiere después preguntar algo. Pero bueno, la idea de la clínica de la neurosis era transmitirles un poco los aportes de los grandes referentes y intentar bajar un poco la teoría a la clínica, todo el tiempo articular e invitarlos a pensar, ¿no? Así que bueno, gracias y obviamente si tienen más dudas las contesto o si tienen comentarios los recibo. Dejo acá mi mail. Bueno, pues si no hay algún otro comentario, bueno, me complace mucho pues cerrar este ciclo del curso de Clínica de la Neurosis. Les agradezco muchísimo a todos su participación, su atención, su apertura también a este tema. Y sobre todo a Dayana, agradecerle mucho pues su experiencia, su conocimiento, que pues para nosotros es un honor tenerla con nosotros aquí en los cursos. Y pues más que nada agradecerte, Dayana, muchas gracias por brindarnos pues tanto conocimiento en este tema. Y también a todos ustedes, pues muchísimas gracias. Por ahí hay algunos comentarios por ahí que vi. Nos dice, ¿quién? Muy bien explicado, muchas gracias, nos dice Odette. Por aquí nos comenta alguien. Dayana, he aprendido un montón, nos dice Vanessa, gracias por tu tiempo y dedicación.
Muchas gracias a todos. Entonces, bueno, pues si no queda más, pues cerramos este taller con mucho pesar. Nos gustaría que continuara, pero bueno, ya aperturaremos nuevos cursos. Y pues más que nada agradecerles a todos nuevamente. Nos dice Vanessa, justo nos comentaba también por ahí, creo que Adriana, nos dice Vanessa, ojalá pronto puedas darnos un curso sobre psicosis y perversión. Sí, lo estamos pensando, nos llegó esta solicitud también por ahí alguna de las chicas, y bueno, pues vamos a irlo planeando, ¿no? Pues muchísimas gracias. No sé si Dayana tengas alguna otra palabra para los compañeros. Bueno, gracias, Rocío. No, bueno, agradecer sus comentarios y el espacio, el respeto, la participación. Obviamente quedo disponible para lo que necesiten, seguir pensando, contestar dudas. Y bueno, gracias. Sé que ahí Ángel tiene una pregunta o algo, así que... Nada más, ¿quieren? no sé si pudiéramos estar tal vez como en contacto, tal vez en alguna red social, si tuvieras esa disponibilidad. Bueno, sí, o sea, el mail, si les parece, y si no, capaz a través de Rocío Ingrid o por WhatsApp, se me ocurre. No, no tengo ninguna página donde use como para pasarle. Sí, el mail lo veo todos los días, el celular, eso sí. Perfecto, gracias. No, no hay problema. Bueno, pues sin más, nos despedimos de ustedes. Muchas gracias, estamos ahí al pendiente y en contacto. Pues ahí tienen nuestro número, ya algunos de ustedes han estado en algunos cursos, pues ya saben que con toda la confianza nos escriben y tratamos de responder, ¿no?, a la brevedad. Entonces, bueno, pues no me queda más que agradecerles y despedirme de todos. Y pues estamos en contacto y bueno, pues ahí estamos al pendiente de cualquier actualización sobre otro curso de psicoanálisis. Les hacemos llegar la información, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. De mi parte sería todo. Y bueno, pues nos vemos pronto. Gracias. Gracias.